La noche era un manto de sombras ardientes y el aire en mi habitación pesaba con un calor que no explicaba el verano. Mis manos temblaban mientras intentaba sostener el libro que fingía leer, pero las palabras se desvanecían reemplazadas por el eco de su respiración. James estaba allí al otro lado de la puerta, y lo supe antes de que sus pasos resonaran en el pasillo. Su presencia era un imán, un peligro, que yo misma había invocado al permitir que nuestras conversaciones se volvieran demasiado íntimas, demasiado curiosas. Aquella noche, cuando cruzó el umbral, su mirada no era la del joven que había criado con ternura, sino la de un hombre que deseaba lo prohibido. Mi corazón latía con una mezcla de terror y anhelo, un tambor que anunciaba el error que estaba a punto de cometer. «Emily», susurró, y su voz era un hilo de fuego que se enroscaba en mi pecho. Me levanté del sillón, el libro cayendo al suelo, con un golpe sordo. No había escapatoria, no, porque él me obligara, sino porque algo en mí, algo que había dormido durante años, despertó con una furia que no podía ignorar. Sus manos encontraron mis hombros. Su tacto era un relámpago que recorría mi piel. No hubo palabras, solo el roce de su aliento contra mi cuello cálido, insistente, como si el mundo entero se redujera a ese instante. Mis dedos traicioneros buscaron su rostro delineando la línea de su mandíbula. Y en ese contacto la frontera entre lo correcto y lo indebido se desmoronó. Nuestros cuerpos se encontraron con una urgencia que no admitía dudas. Fue un vaivén de sombras, un baile de susurros y jadeos que llenaban el silencio de la casa. Cada caricia era un desafío, cada roce, un pecado que se grababa en mi alma. Su piel ardiente bajo mis manos era un mapa de deseos que yo no debería haber explorado. Sin embargo, en ese momento no había espacio para la culpa, solo para la electricidad que fluía entre nosotros, para el ritmo de nuestros cuerpos que se movían como si estuvieran destinados a esa unión. Sus labios trazaron senderos en mi clavícula y yo, perdida en la marea de sensaciones, me dejé llevar por la corriente, olvidando quiénes éramos, qué éramos. Cuando todo terminó, la realidad regresó como un golpe helado. Me aparté, el corazón latiendo desbocado, la piel aún vibrando con el eco de su toque. James me miró, sus ojos oscuros cargados de una mezcla de satisfacción y arrepentimiento. «¿Qué hemos hecho?», murmuré, más para mí misma que para él. Pero él no respondió, solo se acercó de nuevo. Y yo, débil, no lo detuve. La culpa era un peso que cargaría después, pero en ese instante el calor de su cuerpo contra el mío era lo único que importaba. Me sentía viva, deseada después de años de soledad que habían congelado mi alma. Las noches siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Intenté recuperar el control, recordarme quién era yo. Emily, la mujer que había cuidado de James desde que era un niño, que había jurado protegerlo. Pero cada vez que él aparecía con esa mirada que prometía tanto y destruía todo, mi resolución se deshacía. Hablábamos al principio como si pudiéramos justificar lo injustificable. Él me preguntaba sobre la vida, sobre el amor, sobre el deseo. Y yo, con la intención de guiarlo, terminé abriendo puertas que deberían haber permanecido cerradas. Sus preguntas eran inocentes al principio, pero pronto se convirtieron en un juego peligroso, un desafío que me arrastraba hacia él. Una noche, bajo la luz tenue de la lámpara, me confesó que no podía dejar de pensar en mí. Sus palabras eran dagas, pero también miel, y yo, hambrienta de afecto, me dejé envenenar. Nos sentamos en el sofá demasiado cerca, y sus dedos rozaron mi mano, un gesto que debería haber sido inocuo, pero que encendió un incendio en mi interior. No deberíamos, dije, mi voz temblorosa, pero mis acciones traicionaron mis palabras. Me incliné hacia él, y el mundo se desvaneció de nuevo. Su aliento era cálido contra mi piel, sus manos un mapa que guiaba mis sentidos hacia territorios desconocidos. Cada roce era una chispa, cada suspiro un eco que resonaba en mi alma. El acto en sí fue una danza de contradicciones, lenta y desesperada, tierna y salvaje. Mis manos se enredaban en su cabello, mis labios buscaban los suyos con una necesidad que no podía explicar. Era como si el tiempo se detuviera, como si el universo entero se redujera a la fricción de nuestros cuerpos, al calor que nos consumía.
No había espacio para la razón, solo para el instinto, para el deseo que nos unía en un abrazo que era tanto refugio como prisión. Sus movimientos eran un ritmo que yo seguía sin pensar, un compás que me llevaba más allá de mí misma, hacia un lugar donde la culpa aún no había encontrado su voz. Cuando nos separamos exhaustos, la realidad volvió a golpearme. Me envolví en una sábana como si pudiera cubrir mi vergüenza, pero el calor de su cuerpo aún quemaba en mi piel. James me miró, y por un momento vi al niño que había criado al joven que confiaba en mí. La culpa era un nudo en mi garganta, pero también había algo más, algo que me aterraba admitir. Una parte de mí no quería que esto terminara. Había encontrado en él un consuelo que no había sentido en años, un eco de la pasión que creía perdida para siempre. Intenté alejarme, poner distancia, pero la casa era demasiado pequeña y nuestras vidas estaban demasiado entrelazadas. Cada mirada, cada roce accidental era una invitación a caer de nuevo. Y caí una y otra vez, atrapada en un ciclo de deseo y remordimiento. Cada encuentro era más intenso, más desesperado, como si tratáramos de llenar un vacío que ninguno de los dos podía nombrar. Pero con cada caricia, con cada susurro, la culpa crecía, un peso que amenazaba con aplastarme. La casa se había convertido en un laberinto de tentaciones, cada rincón cargado con el eco de nuestros errores. Intenté llenar mis días con tareas banales, limpiar, cocinar, leer, pero nada podía callar el latido constante de mi deseo. James estaba siempre allí, no como una sombra, sino como una llama que me atraía incluso cuando juraba resistir. Sus movimientos, su risa, el modo en que sus ojos se detenían en mí un segundo de más, todo era un recordatorio de lo que habíamos hecho y de lo que en el fondo aún anhelaba. La culpa era mi compañera constante, pero el hambre que él había despertado en mí era más fuerte, un instinto que no podía adomeñar. Una tarde, mientras el sol se derramaba por las ventanas, me encontró en la cocina. Yo lavaba los platos, mis manos temblorosas bajo el agua fría, tratando de anclar mi mente en algo que no fuera él. Pero entonces sentí su presencia detrás de mí, el calor de su cuerpo, antes de que siquiera me tocara. Emily, murmuró su voz baja, cargada de una promesa que me hacía temblar. Intenté ignorarlo, concentrarme en el roce de la esponja contra la cerámica, pero sus manos encontraron mi cintura y el mundo se desvaneció. Sus dedos eran suaves pero decididos, trazando la curva de mis caderas como si conocieran cada centímetro de mi piel. No podemos seguir así, dije, pero mi voz carecía de convicción. Él no respondió, solo acercó su rostro al mío, su aliento cálido rozando mi cuello. El roce de sus labios fue un incendio, una chispa que encendió algo profundo dentro de mí. Me giré atrapada entre el borde de la encimera y su cuerpo, y en sus ojos vi el mismo torbellino de deseo y culpa que me consumía. No hubo palabras, solo un silencio cargado, roto por el sonido de nuestras respiraciones que se mezclaban. Sus manos subieron por mi espalda deshaciendo nudos que no sabía que llevaba. Y yo, débil, me rendí de nuevo. Nos movimos juntos, un torbellino de necesidad que nos llevó al suelo de la cocina, donde la luz del atardecer pintaba nuestras sombras. Cada caricia era un desafío al orden que yo misma había intentado imponer. Sus manos exploraban mi piel con una reverencia que contrastaba con la urgencia de sus movimientos, como si quisiera memorizar cada curva, cada rincón de mí. Yo respondía con idéntico fervor, mis dedos enredándose en su cabello, mi cuerpo arqueándose hacia el suyo en un ritmo que no necesitaba palabras. Era una danza de contradicciones, lenta, deliberada, pero cargada de una desesperación que nos consumía. El calor de su piel contra la mía era un refugio, un lugar donde la soledad que había cargado durante años se desvanecía, aunque fuera solo por un momento. Cada encuentro era más intenso, como si tratáramos de borrar la culpa con la intensidad de nuestra unión. Había noches en que nos deslizábamos en la oscuridad de mi habitación, donde las sábanas se convertían en un campo de batalla para nuestros deseos. Sus susurros eran un canto que me envolvía, sus manos un mapa que guiaba mis sentidos hacia un éxtasis que no podía resistir. Pero incluso en esos momentos de plenitud, la sombra de la culpa
estaba allí acechando, recordándome que cada caricia era una traición a la mujer que había jurado ser. Sin embargo, esa misma culpa parecía alimentar mi deseo, como si el acto de desafiar lo prohibido lo hiciera más dulce, más adictivo. Intenté poner fin a esto, al menos en mi mente. Me sentaba frente al espejo, mirando mi rostro, buscando a la Emily que había cuidado de James con amor maternal, pero solo veía a una mujer atrapada por sus propios anhelos. Hablé con él una noche después de un encuentro que nos dejó exhaustos y temblorosos. «Esto tiene que parar», dije, mi voz quebrada. Él asintió, sus ojos oscuros cargados de un dolor que reflejaba el mío, pero al día siguiente, cuando sus dedos rozaron mi brazo en un gesto aparentemente inocente: «Eres de la ciudad», y yo no podía dejar de pensar en lo que había hecho. James no dijo nada, solo me miró, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que no podíamos detenernos, no todavía. Los días se convirtieron en un ciclo de resistencia y rendición. Cada vez que juraba no volver a caer, encontraba una excusa, una mirada, un roce, un momento de debilidad, y el ciclo comenzaba de nuevo. La casa que una vez había sido un refugio, ahora era un escenario de nuestra caída, cada habitación marcada por el eco de nuestros pecados. Pero incluso mientras me hundía más en este abismo, una parte de mí comenzaba a aceptar esta nueva realidad. No era solo deseo, era una conexión que llenaba un vacío que no había nombrado hasta ahora. James no era solo el joven que había criado. Era el hombre que me veía, que me deseaba, que me hacía sentir viva después de años de estar muerta en vida. Sin embargo, la culpa no desaparecía. Se acumulaba pesada en cada rincón de mi alma. Me despertaba en la noche, sudando con el peso de lo que habíamos hecho, aplastándome. Pero entonces James estaba allí, su cuerpo cálido junto al mío, y la culpa se desvanecía, al menos por un momento, bajo el calor de su toque. Era una adicción, una que no sabía cómo romper, y una parte de mí no quería intentarlo. Me estaba perdiendo en él, en nosotros, y aunque sabía que este camino solo podía llevar a la destrucción, no podía o no quería detenerme. La culpa era ahora una sombra que caminaba conmigo, pero el deseo era un fuego que no se apagaba. Cada día que pasaba me hundía más en esta danza prohibida con James, y aunque mi mente gritaba que debía parar, mi cuerpo y mi corazón se negaban a escuchar. La casa que alguna vez fue un lugar de refugio se había transformado en un altar de nuestros pecados, cada rincón impregnado con el recuerdo de nuestras caricias, de nuestros susurros en la penumbra. No había escapatoria, no porque estuviera atrapada físicamente, sino porque una parte de mí no quería liberarse. Había encontrado en él algo que creía perdido para siempre: la chispa de estar viva, de ser deseada, de sentir mi piel arder bajo el toque de otro. Las noches eran las peores o quizás las mejores, dependiendo de cómo quisiera engañarme a mí misma. Cuando el mundo se silenciaba y solo quedábamos nosotros, la tentación era insoportable. Una noche, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba por las cortinas, James entró en mi habitación sin decir una palabra. Su presencia era suficiente para acelerar mi pulso, para hacer que mi piel se erizara de anticipación. Me miró, sus ojos oscuros cargados de una intensidad que me desarmaba, y yo, sin fuerzas para resistir, extendí una mano hacia él. Fue un gesto modesto, pero suficiente para derribar cualquier barrera que aún intentara mantener en pie. Nos enredamos en un abrazo que era tanto refugio como condena. Sus manos recorrieron mi espalda, lentas, deliberadas, como si quisieran grabar cada curva en su memoria. Mi cuerpo respondió sin permiso, arqueándose hacia él, buscando la fricción que prometía olvido. Sus labios encontraron mi cuello, trazando senderos de calor que me hacían jadear, y yo, perdida en la marea de sensaciones, me dejé llevar por el ritmo de nuestros cuerpos. Era una danza lenta, casi irreverente, pero cargada de una urgencia que nos consumía. Cada roce era una chispa, cada suspiro un eco que resonaba en el silencio de la noche. Nos movíamos juntos como si el mundo entero se redujera a ese instante, a la unión de nuestras pieles, al latido compartido que nos unía.
En esos momentos no había espacio para la culpa, solo para la plenitud de sentirlo cerca de saber que por un instante no estaba sola. Pero cuando el éxtasis se desvanecía y nos quedábamos jadeantes enredados en las sábanas, la realidad regresaba como un golpe. Me apartaba envolviéndome en la sábana, como si pudiera cubrir mi vergüenza, pero el calor de su cuerpo aún quemaba en mi piel. James me miraba, y en sus ojos veía el mismo torbellino de emociones que me consumía. Deseo, amor, culpa, todo mezclado en una tormenta que no sabíamos cómo calmar. ¿Por qué no podemos parar? Susurré una vez más, para mí misma que para él. Él no respondió, solo me atrajo hacia sí, y yo débil me dejé envolver por su calor. La adicción crecía con cada encuentro, como si cada caricia alimentara un vacío que no podía llenar de ninguna otra manera. Intenté justificarme diciéndome que esto era temporal, que pronto encontraría la fuerza para poner fin a esta locura. Pero la verdad era que no quería parar. Había algo en la intensidad de nuestra conexión, en la forma en que nuestros cuerpos se entendían sin necesidad de palabras, que me hacía sentir completa. Después de años de soledad, de cargar con la pérdida de 2 maridos, de vivir para otros sin pensar en mí, James me había devuelto una parte de mí misma que creía muerta. Y aunque sabía que estaba mal, que cada toque era una traición a los valores que había defendido toda mi vida, no podía renunciar a esa chispa. Sin embargo, la culpa no me abandonaba. Se manifestaba en sueños inquietos, en los momentos de silencio, cuando miraba a James y veía al niño que había criado, no al hombre que ahora compartía mi cama. Me preguntaba cómo habíamos llegado a esto, cómo había permitido que mi amor por él, que una vez fue puro y maternal, se torciera en algo tan oscuro. Intenté hablar con él, establecer límites, pero nuestras conversaciones siempre terminaban en lo mismo. Un roce, una mirada, y luego el inevitable desliz hacia lo prohibido. Era como si estuviéramos atrapados en un ciclo que ninguno de los dos podía romper, o quizás que ninguno quería romper. Una noche, mientras yacíamos juntos exhaustos después de otro encuentro que había sido tanto éxtasis como tormento, James habló. «No quiero hacerte daño, Emily», dijo su voz baja, casi rota, «pero no sé cómo parar». Sus palabras fueron un cuchillo porque reflejaban mi propia lucha. Lo miré buscando una respuesta, pero solo encontré mi propio reflejo en sus ojos. Una mujer perdida, dividida entre el amor y la moral, entre el deseo y la decencia. Yo tampoco lo sé, admití, y en ese momento la verdad me golpeó con una claridad brutal. Esto no era solo una transgresión, era una parte de mí ahora, una parte que no podía simplemente arrancar. La vida continuó, pero yo ya no era la misma. Cada día era una batalla entre la Emily que quería redimirse y la Emily que se rendía al placer. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Había cruzado demasiadas líneas, y aunque una parte de mí aún anhelaba la redención, otra parte se había rendido al abismo. James era mi droga, mi salvación y mi condena. Y yo, atrapada en esta dualidad, no sabía cómo encontrar el camino de regreso. La verdad se había convertido en un peso insoportable, una cadena que arrastraba con cada paso. Ya no podía mirarme al espejo sin sentir que la mujer que me devolvía la mirada era una extraña, alguien que había traicionado todo lo que una vez valoró. James seguía siendo una presencia constante, su cercanía un recordatorio de mi debilidad, de la adicción que había permitido que definiera mi existencia. Pero algo en mí comenzaba a fracturarse. Cada caricia, cada susurro, cada noche de pasión ahora venía acompañada de un eco más intenso de remordimiento, un grito interno que exigía que pusiera fin a esta locura. No podía seguir viviendo así, dividida entre el placer y la culpa, entre el amor que aún sentía por James y el odio que comenzaba a sentir por mí misma. Intenté alejarme, crear distancia, pero la casa era demasiado pequeña y nuestros hábitos estaban demasiado entrelazados. Cada mañana, cuando preparaba el desayuno, sentía su mirada en mi espalda, y aunque me decía a mí misma que no cedería mi cuerpo, traicionaba mi resolución. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el silencio del atardecer,
Él se acercó sus manos, encontrando mis hombros con una suavidad que desarmaba cualquier defensa. «Emily», murmuró, y su voz era un eco de todas las noches que habíamos compartido. Intenté apartarme, susurrar un «no», que sonó más como una súplica, pero sus labios rozaron mi nuca y el calor de su aliento deshizo mi voluntad. Nos enredamos de nuevo, un torbellino de necesidad que nos llevó al suelo donde la luz dorada del crepúsculo pintaba nuestras sombras. Fue intenso, como siempre, una danza de cuerpos que se conocían demasiado bien. Sus manos trazaban senderos en mi piel, lentas pero seguras, como si quisieran reclamar cada centímetro de mí. Mi cuerpo respondía con una urgencia que no podía controlar, arqueándose hacia él, buscando el refugio que solo él parecía ofrecer. Cada año era una chispa. Cada suspiro, un latido que resonaba en el silencio. Pero esta vez, incluso en el calor del momento, la culpa estaba allí, un intruso que no podía ignorar. Mientras nos movíamos juntos, una parte de mí se sentía desconectada, observando desde afuera, horrorizada por lo que me había permitido convertirme. Cuando terminamos exhaustos y jadeantes, me aparté rápidamente, envolviéndome en mi ropa como si pudiera protegerme de mí misma. «No puedo seguir haciendo esto», dije, mi voz temblorosa pero decidida. James me miró, sus ojos oscuros, cargados de dolor, pero también de comprensión. «Lo sé», respondió, y por primera vez sentí que él también estaba atrapado, que esta danza no solo me destruía a mí, sino también a él. Nos quedamos en silencio, el peso de nuestras acciones llenando el espacio entre nosotros. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo, no solo por mí, sino por él, por el niño que había jurado proteger, y por el hombre que ahora sufría por nuestra transgresión. Decidí que necesitaba confesar, liberar el secreto que me estaba consumiendo. No sabía cómo ni a quién, pero la idea de guardar este peso sola era insoportable. Pensé en escribirlo, en plasmar cada detalle en papel, como una forma de purgar mi alma. Cada noche después de que James se retiraba a su habitación, me sentaba frente a una hoja en blanco, intentando encontrar las palabras. Pero las palabras no venían fácilmente. ¿Cómo podía describir el torbellino de emociones que me había llevado a este punto? ¿Cómo podía explicar el amor, el deseo, la culpa, todo mezclado en un nudo que no podía deshacer? Escribí fragmentos, confesiones rotas que no llegaban a capturar la profundidad de mi tormento, pero que al menos aliviaban un poco la presión en mi pecho. Una noche, mientras escribía, James entró sin avisar. Vio el cuaderno en mis manos, las lágrimas que manchaban el papel, y su rostro se endureció. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz baja, casi temerosa. No pude mentirle. «Necesito liberarme de esto», admití, mi voz quebrada. «No puedo seguir viviendo con este secreto». Él se acercó, sus manos temblando mientras tomaba el cuaderno, hojeándolo con cuidado. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de un dolor que reflejaba el mío. «Si lo cuentas todo cambiará», dijo finalmente. «Nos destruirá». Pero yo ya lo sabía. La destrucción ya había comenzado, no cuando cruzamos la línea, sino cuando permití que esa línea se convirtiera en mi vida. Decidí buscar ayuda no en una confesión pública, sino en alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Pensé en un sacerdote, en un terapeuta, en cualquier persona que pudiera ofrecerme un camino hacia la redención. Pero incluso, mientras planeaba esto, una parte de mí seguía atrapada en el recuerdo de James, en el calor de su toque, en la forma en que me hacía sentir viva. Era una lucha constante, una guerra entre la mujer que quería ser y la mujer que había permitido que emergiera. Cada día era un paso hacia la redención y un retroceso hacia el deseo, un equilibrio imposible que me dejaba exhausta. Una noche, mientras yacía sola en mi cama, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en este limbo. Si quería salvarme, si quería salvar a James, tenía que romper el ciclo. No sabía si eso significaba alejarme de él, confesar todo o encontrar una forma de perdonarme a mí misma, pero sabía que no podía seguir así. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, y por primera vez en meses recé. No por absolución, sino por fuerza, por la valentía de enfrentar lo que había hecho y encontrar un camino hacia la luz. No sabía si lo lograría,
pero por primera vez sentí una chispa de esperanza, un destello de que quizás algún día podría ser libre.